La rechazaron en el aeropuerto por ser demasiado grande, justo cuando pensó que había encontrado el amor. Brian, un hombre encantador en los mensajes, la humilló en persona como si su valor dependiera de su apariencia. Pero el destino tenía otro plan. Una carta de su madre y un extraño en TikTok cambiarían todo. Solo escuchen cómo esta historia da un giro inesperado. Y por qué, al final, fue la verdad la que ganó. Rosalind Harris tenía 33 años y vivía en un pequeño pueblo en el corazón de Texas. Enseñaba literatura en una escuela primaria, donde era conocida por su calidez, su risa contagiosa y por cómo conseguía que hasta los niños más inquietos amaran los libros. Pero fuera del aula, su vida era muy diferente. No encajaba en los moldes tradicionales de belleza. No era delgada, ni se vestía a la moda. Su cabello era rebelde, su andar firme, su cuerpo real. Muchas veces había sentido que la sociedad le daba la espalda, como si no hubiera espacio para mujeres como ella en las historias de amor que tanto leía. Cada tarde, después del trabajo, regresaba a su pequeña casa, cenaba sola y se sentaba a ver películas antiguas o escribir en su diario. Lo que más deseaba, más allá de una pareja, era alguien que la escuchara con atención, que la mirara con respeto, que la viera de verdad. Una noche, cansada de la rutina y del silencio, se armó de valor y se inscribió en un sitio de novias por correspondencia. Sabía que mucha gente no lo entendía, que algunos incluso se burlaban de estas plataformas, pero para ella era un acto de fe, una oportunidad. Tal vez en algún rincón del mundo, alguien estaba buscando a una mujer con alma profunda, con historias que contar y con un corazón grande. Fue así como conoció a Brian Scott, un empresario de 41 años de Chicago. Desde el primer mensaje, él fue encantador, educado, detallista, incluso poético. La hacía sentir especial, hablaban cada día, a veces durante horas, compartían risas, sueños, confesiones. Brian le decía que admiraba su manera de expresarse, que nunca había conocido a una mujer tan auténtica. Le preguntaba cómo era enseñar a niños, le pedía que le recomendara libros. Hablaban de cómo sería tener una casa juntos, de viajar por el mundo, de formar una familia. Rosalind poco a poco se permitió creer. Después de 3 meses de mensajes y videollamadas, él la invitó a visitarlo en Chicago. Rosalind no cabía en sí de emoción. Era la primera vez en años que sentía que algo verdadero podía estar floreciendo. Compró un vestido nuevo, preparó pequeños regalos, y subió al avión con el corazón lleno de ilusión. Pero al aterrizar algo cambió. Cuando lo vio por primera vez en el aeropuerto, su sonrisa se congeló. Brian la saludó, sí, pero con una expresión difícil de describir. Era como si algo en él se hubiera quedado. Sus ojos ya no brillaban como antes. Su voz sonaba distinta. En el coche, camino a su casa, el silencio se hizo incómodo. Y entonces, sin mirarla siquiera, dijo con frialdad: «Eres más grande de lo que parecías en las fotos». Rosalind no supo qué responder. Sintió cómo se encogía por dentro. No por el comentario en sí, sino por la forma en que la miraba ahora, como si ya no fuera la misma mujer con la que había compartido tantas conversaciones. Al día siguiente, sin rodeos ni sensibilidad, Brian le pidió que se fuera. Dijo que no podía imaginarse una vida con alguien como ella. Sus palabras fueron certeras, como una puerta cerrándose de golpe. Rosalind regresó a su hotel con el alma hecha pedazos. Lloró en silencio, sentada en la cama, mirando la maleta que había preparado con tanto amor. No era solo el rechazo de un hombre, era el peso acumulado de todos los no que había recibido en su vida, de todas las veces que le hicieron sentir que no bastaba, que su valor se medía en talas o en apariencias. Y esa noche, en la ciudad donde creyó encontrar amor, lo único que encontró fue un viejo dolor. Pero también, sin saberlo aún, el inicio de una nueva historia. Una donde ella sería la protagonista de su propia redención. De regreso en Texas, Rosalind ya no era la misma mujer que se subió a ese avión llena de ilusión. Volvió a su pequeña casa en silencio, como si algo dentro de ella se hubiera apagado. Durante días, el mundo le pareció más gris, más frío. Cerró las cortinas, apagó las luces, y se desconectó de todo lo que antes le daba alegría. Dejó de salir, dejó de escribir, incluso dejó de mirarse al espejo. Cada vez que pasaba por uno, bajaba la mirada, como si le doliera reconocerse. Sentía que algo en ella se había roto, no solo el corazón, sino esa parte profunda que todavía creía que era digna de ser elegida. Se preguntaba cómo era posible que alguien pudiera juzgar tanto.
Y tan rápido, ¿cómo se podía borrar a una persona entera por algo tan superficial? Pasaron semanas así, entre el trabajo automático en la escuela y las noches silenciosas, hasta que un día, buscando algo en una caja antigua del armario, encontró una carta. El sobre estaba amarillento, con su nombre escrito en tinta suave de puño y letra de su madre. Era una carta que su madre le había dejado poco antes de fallecer. Rosalind casi la había olvidado, pero ese día, por alguna razón, la abrió. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña, porque naciste para ser grande. No por cómo luces ni por lo que logres, sino por cómo haces sentir a los demás. Tu luz no necesita permiso para brillar. Leyó esas líneas 1, 2, 3 veces, y algo dentro de ella se movió, como una chispa en la oscuridad. No fue una transformación mágica ni inmediata. Fue un primer paso. Pequeño pero real. Esa noche encendió una vela, puso su música favorita de fondo, y escribió una página en su diario. No hablaba de Brian, ni del dolor. Hablaba de ella, de lo que sentía, de lo que extrañaba de sí misma, de lo que no quería perder. Día tras día, Rosalind comenzó a reconstruirse. No se trataba de cambiar su cuerpo. No era una transformación externa para gustarle a nadie. Se trataba de cuidar su alma, de volver a habitar su propia vida con amor. Empezó a caminar por las tardes, a cocinar sus platos favoritos, a leer en voz alta sus poemas, y un día se grabó recitando uno, sin filtros, sin maquillaje, solo su voz, su esencia. Subió el video a TikTok con el título, Para todas las que se han sentido invisibles. No esperaba mucho, pero al despertar, el video tenía miles de reproducciones y comentarios. Mujeres de todas partes del mundo le escribían: gracias por decir lo que yo no sabía cómo poner en palabras. Eres luz. Me hiciste llorar. De alivio. Rosalind siguió grabando. No buscaba volverse famosa, solo quería conectar. Y su sinceridad tocó a muchas, porque hablaba sin máscaras, porque compartía no desde la perfección, sino desde la verdad. Y fue en ese espacio, entre versos y voces, donde apareció él, Nathan Blake, un escritor de novelas románticas. Al principio solo dejaba comentarios breves pero llenos de sensibilidad. Tu voz suena como hogar. Me recordó a mi madre. Gracias por escribir así. Poco a poco, Rosalind notó su nombre cada vez con más frecuencia, hasta que una tarde cualquiera recibió un mensaje directo de su parte. Tienes una voz que abraza, no dejes de usarla. Rosalind se quedó mirando ese mensaje durante minutos. Sintió mariposas, pero también dudas. ¿Y si era otro espejismo? ¿Y si volvía a confiar, para ser rechazada de nuevo? Pero Nathan no hablaba de su físico, no le preguntó por su talla ni por sus fotos. Hablaba de sus palabras, de su alma, y por primera vez en mucho tiempo, ella se permitió responder. Durante semanas, Rosalind y Nathan hablaban cada noche. No solo compartían historias, sino también heridas. Él también sabía lo que era sentirse fuera de lugar, juzgado por no encajar en moldes ajenos. Pero entre ellos no había juicio, solo comprensión. Nathan la escuchaba con atención, celebraba su voz, sus palabras, su forma de ver el mundo. Poco a poco, Rosalind se permitió confiar, aunque el miedo seguía allí, quieto, en una esquina del corazón. Hasta que un día, sin previo aviso, Nathan voló desde Portland hasta Texas. Se presentó frente a la escuela donde ella trabajaba, con un ramo de girasoles en las manos, sus flores favoritas. Cuando la vio salir, caminó hacia ella y dijo: estoy aquí porque quiero verte con mis propios ojos, y decirte lo que ya sé, que eres la mujer más hermosa que he conocido. Rosalind no pudo contener las lágrimas, pero esta vez no eran de dolor, eran de alivio. Alguien por fin la veía por completo. Desde entonces, no se han separado. Escriben juntos, dan charlas sobre autoestima, y cada año celebran el día del aeropuerto, como un símbolo de que a veces lo que parece el final es solo el comienzo.